¿Qué tal? ¿Cómo están? Con gran entusiasmo les compartimos que hoy iniciamos una serie de entrevistas muy interesantes donde trataremos situaciones que puedes estar pasando tú o alguien de tu familia, alguien que tú conozcas. Te diremos cómo nuestros invitados salieron adelante y te compartiremos algunos pasos que te pueden ayudar. Iniciamos hoy con nuestra invitada Azali Carmona, que nos hablará acerca del tema de bulimia, cómo es que ella detectó los orígenes de este trastorno y la evolución, así como consejos, sugerencias que ella te va a compartir y que te pueden ayudar mucho, de eso estoy segura. ¿Qué tal, Azali? ¿Cómo estás? Hola Eli, mucho gusto, muy bien, estoy muy bien, lista para empezar. Perfecto, entonces damos inicio. ¿Qué te parece si comienzas por compartirnos lo que tú consideres más importante acerca de este tema de acuerdo a tu experiencia personal? Todo empezó, fue una situación muy difícil. Aproximadamente todo empezó hace unos 10, 11 años. No era muy consciente de realmente lo que estaba pasando y como que una serie de sucesos empezaron a darme sentido de que realmente las conductas y las actitudes que estaba teniendo en mi entorno pues no eran sanas, no eran normales. Okay. ¿Y cómo es que te das cuenta o en qué momento te das cuenta que estas conductas no son habituales y comienzas a poner más atención en esto? Sí, pues cuando, cuando me empecé a aislar de las personas, incluso de mi familia, cuando me empecé a dar cuenta que no toleraba como que me hicieran algún comentario respecto a mi alimentación, al cómo me estaba cuidando, al que a lo mejor me decían, creo que estás excediéndote con ejercicio, no lo estás llevando bien. En ese momento, como que me hacían dudar un poco de que realmente lo que estaba haciendo era bueno para mí, era sano para mí, porque ya también, pues evidentemente empezaba a hacer cosas que no estaba bien, como el empezar a vomitar. Ya no era solo vomitar a lo mejor cuando comía mal, sino vomitar cualquier cosa que comiera. Exacto. Tú mencionas que hacías ejercicio y también mencionas que los demás se dieron cuenta primero que tú que tal vez los tiempos o el peso, las rutinas que tenías de ejercicio no eran las adecuadas para ti o para tu edad. Cuéntanos más acerca de esto. Claro, llegaban momentos, o sea, siempre me ha gustado hacer deporte, pero sí llegaban momentos en los que a lo mejor no estaba bien conmigo misma, si de pronto un día descansaba o, mm, o no, o mis actividades no me permitían hacerlo, era como no me importa que me duerma a las 12, a la 1, a la hora que me duerma, pero una vez que yo ya termine mis actividades, tengo que hacer ejercicio sí o sí, porque si no, pues no estaba a gusto y mentalmente era como una tortura de no hiciste las cosas bien. Entonces era cuando, pues en ese momento vivía con mi mamá y era cuando mi mamá me decía, son las 2 de la mañana que estás haciendo ejercicio, ¿no? O sea, no está bien. Sí, así es. ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta que estabas comportándote de una manera distinta a cómo se comportaban el resto de tus amigos o de tus compañeros de escuela? Sí, bueno, en realidad creo que difícilmente ves a personas que lleguen a tener buenos hábitos alimenticios, como que, y para ese entonces yo estaba en la universidad. Y pues como que las personas que me rodeaban no les preocupaba realmente el cómo se alimentaban
o si lo que comían los nutría o les aportaba, pues sí, les aportaba los nutrientes esenciales que necesitábamos como para tener este balance. Y, y yo era muy estricta, muy estricta con el tema de alimentación, a tal grado de que, o sea, sí comía bien, pero mis porciones, yo pensando ingenuamente y bajo la ignorancia de ese momento, que entre menos comiera era mucho más saludable o entre menos comiera era mejor porque así no iba a subir de peso. Qué interesante esto que comentas y estoy segura que con esto muchas personas se estarán sintiendo identificados y bueno, el saber esto les va a ayudar muchísimo para replantearse si lo que están haciendo es correcto para su salud. Tu familia, mencionas que tu familia estaba allí y que fue quien comenzó a decirte, oye, algo está pasando. Cuéntanos cómo cómo te apoyaron o cómo ellos reaccionaron ante esta situación y si sabían de qué se estaba tratando, es decir, si ya le pusieron un nombre a la situación o solo estaban confundidos. Creo que al principio, bueno, mi hermano fue uno de los que se empezó a dar cuenta porque cuando comíamos todos en familia, pues yo era la primera en que ya terminé, córrele al baño. O sea, siempre era como todos los días, sin excepción alguna, terminábamos de comer y para ellos ya era como, ay, qué curioso que a Sally terminamos de comer y corre al baño luego, o sea, tan buena digestión tiene, ¿no? Entonces ya empezaban a hacer ese tipo de comentarios en los que yo sabía que lo hacían como con toda la intención de, ya nos dimos cuenta qué estás haciendo. Al principio, bueno, mi mamá y mi papá, los dos, la verdad es que me apoyaron. Em, Fue como que siento que para mi mamá al principio fue difícil, no en el aspecto de cómo es posible que le esté pasando esto a mi hija, no, sino como por qué está pasando esto. O sea, si en la casa realmente nunca vimos o nunca se vio que una persona tuviera un problema similar a la comida o que se hicieran este tipo de comentarios en la casa de mi mamá. Pero a diferencia de en la casa de mi papá, donde mi papá pues sí me exigía bastante y donde siempre era como poner una vara muy alta para Sally, o sea, Sally no come esto, Sally no toma soda, Sally no come pastel, Sally, o sea, era como un constante estarlo repitiendo a mi papá, pero sin o sea, sin esta opinión de si realmente a Sally lo quería, o sea, él ya lo había dictaminado así, entonces yo me sentía como con esta responsabilidad de, pues sí, o sea, mi papá dice que yo soy la persona perfecta, la que se ejercita todos los días, la que come súper saludable, la que todo hace bien, entonces no podía como contradecir su palabra. Em, cuando se da cuenta, en realidad no sé si en algún punto mi papá se dio cuenta de que esos comentarios que hacía me estaban haciendo daño, pero, pero cuando le pedí ayuda de estoy mal, estoy pasando mal, la hora de la comida ya es una tortura, ya no la disfruto, me siento mal conmigo misma, te empiezas a alejar de tus amistades, empiezas a alejarte de todas las personas porque pues sientes que ya no encajas, sientes que sus hábitos y sus actividades no van con las tuyas porque tú la verdad es que llega un momento en el que solo te concentras en eso, en ojalá no se me acerque nada de comer, ojalá no me ofrezcan absolutamente nada, empiezas a sentir inseguridades, empiezas a sentirte menos, empiezas a sentir que no encajas, como que llega un punto incluso en el que se te olvida como hasta cómo hablar con las personas de tan concentrado que estás solo en ese problema y que lo maximizas porque sientes que todo mundo lo sabe y te está juzgando y te está viendo y solo tienen foco en ti, cuando en realidad ya sales de eso y te das cuenta que nadie estaba prestando atención a eso. O sea, pero me desvié un poquito de la pregunta. ¿Cómo me ayudó mi familia? Con terapia. Mi papá, cuando yo le pido ayuda, mi papá siempre ha sido una persona que dijo o que creía que era
que la terapia psicológica es muy importante desde que tenemos conciencia hasta toda nuestra vida. Entonces, toda mi vida tomé terapia. Llegó un momento en el que la dejé a raíz de que le pido ayuda a mi papá y le digo que ya me estaba sintiendo mal, pues regreso a tomar terapia psicológica y me llevó con un endocrinólogo, empezamos a cambiar estos hábitos alimenticios que a lo mejor no eran malos, estaba comiendo bien, pero estaba comiendo porciones muy, muy pequeñas, o lo que estaba comiendo, pues evidentemente lo vomitaba por este miedo a subir de peso. Yo podría decir que la terapia, el endocrinólogo y toda esta ayuda de profesionales fueron lo que me ayudó a poder poco a poco, porque no es un proceso fácil, poco a poco a salir de esto. Exacto. ¿Tienes conciencia de si hubo situaciones, cuáles fueron las que de alguna forma te llevaban a tener esta compulsión por vomitar después de comer? Si habían situaciones específicas, pues en realidad no siento que fuera como una situación en específica o creo que la pregunta se puede dividir en dos. Realmente mi única preocupación y para ese momento, digo, estamos hablando 10 años atrás, cuando empiezan redes sociales donde pues por todos lados escuchabas información de la figura perfecta, la persona perfecta, es delgada, o sea, como estos estereotipos supermarcados, como que siento que esas cosas a mí en lo personal me afectaban muchísimo y yo veía eso y yo decía, es que no soy la mujer perfecta, no soy la persona que ellos pintan. Y como cualquier persona, como cualquier ser humano que se le llega a antojar un pastelito o esto, me cuestionaba como, ¿esas personas comerán esto? No creo que lo coman, pero para ese momento yo ya lo había comido y decía, ok, ¿cómo solucionamos el problema? Pues vomitando, sacándolo del organismo. Exacto. Y es donde comienza este círculo de conductas que van afectando tanto tu salud física como psicológica. Estas conductas compensatorias que les llamamos, que son después de tener un atracón, bueno, el vomitar. ¿Cómo te sentías tú después de vomitar? Es decir, ¿había engaño hacia tu mente o si eras consciente de el daño que te estabas haciendo? Al principio no, la verdad es que empecé con este problema, o sea, inconscientemente, sin conocer qué era lo que tenía, yo empecé a los 16 años y conforme fue avanzando o conforme fue, sí, avanzando mi problema y fui creciendo, empecé ya a ser consciente de lo que estaba haciendo, de lo que estaba pasando. Em, ¿Cómo me sentía? Al principio, pues bien, al principio sentía una especie de satisfacción porque creía que el problema realmente se solucionaba así. O sea, me como el pastelito o me como lo que sea que se me antojara en ese momento y sacarlo de mi cuerpo vomitándolo era como, la solución perfecta y ya no pasa nada. Pero conforme vas avanzando en esta enfermedad, pues empiezas obviamente a sentir los cambios físicos por algo que no está bien que hagas con tu cuerpo y empiezas a darte cuenta que pues realmente no es la solución. O sea, no es como que solo como lo saco y ya todo está perfecto. Conforme fue avanzando, pues sí, ya no me sentía bien porque ya eran otro tipo de malestares. Ya no solo era pensar en el, si me como esto voy a estar gorda, ahora ya era un dolor constante en esta parte de aquí, o incluso en la garganta, o yo también empezaba a notar que se me caía más el cabello, o sea, como muchas cosas que ya empezaban realmente a preocupar y a decir, o sea, no, no está bien, definitivamente no está bien. Exactamente. Hay algunas personas que llegan al punto en que ya, aunque ya no deseen vomitar, vomitan sin más. ¿Tú llegaste a esa parte? Sí, justo, creo que sí llegó un momento en el que a lo mejor no de que se me regresara la comida,
pero sí se vuelve un poco más fácil el hecho de ya solo ir al baño y ya no necesitar ayuda de objetos o de uno mismo para poder regresar la comida, sino ya se volvía como, pues sí, algo menos complicado para hacerlo. Exacto, como más automático. Ujú, Sí. sí. Qué interesante esto que nos comentas de los cambios físicos que evidentemente van afectando el rendimiento, van afectando tu vida diaria y bueno, la persona se va volviendo un tanto disfuncional. En cuanto a los cambios psicológicos, ¿qué nos puedes decir además de la irritabilidad que comentaste al inicio? ¿Qué otros cambios psicológicos o del estado de ánimo, incluso cognitivos, pudiste identificar mientras estabas en lo más fuerte de la bulimia? Yo creo que el principal y el más fuerte que yo experimenté y que puedo decir, verdaderamente la mente es súper poderosa para que veas cosas que no son ciertas, que no son reales. Ya consciente, digo, es impresionante porque yo cada que me veía al espejo, aunque yo era una persona muy delgada y para ese entonces era muchísimo más delgada porque hacía mucho ejercicio, comía menos, vomitaba y me veía al espejo y me seguía viendo gorda o eh, me seguía viendo no como yo realmente era, porque me medía mucho, también era una de las cosas que hacía, con cintas métricas todo el tiempo me estaba midiendo y, y digo, ya consciente, pues las mediciones no coincidían con lo que yo veía en el espejo. Y aunque a lo mejor las personas también me decían, pero es que te ves ya muy flaca o te ves muy delgada, yo no veía eso. Yo creo que ese es uno de los más impresionantes en el que dices, ¿cómo es posible que me pueda ver tan distorsionada cuando realmente o sea, pues no hay nada más cierto que el espejo, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue uno de los más impresionantes. La irritabilidad fue otro, el que me empecé a alejar también, empecé a hablarle a menos personas, sí, digo, siempre he sido de muy pocas amistades, pero si tenía un círculo social de a lo mejor 5 amistades, pues definitivamente dejaba de hablarle a todo el mundo, ya no me gustaba salir, prefería estar enfocada, según en ese momento yo en mi universidad, cuando me llegaban proyectos de trabajo en mi trabajo y en mí. Era todo. No me daba tiempo de otra cosa más. Yeah. Qué interesante todo lo que nos comentas. Afortunadamente, hoy ya estás hablando de una experiencia que hace mucho tiempo, día a día, está siendo controlada. ¿Qué te ayudó en aquel momento a salir adelante? Yo creo que la ayuda que tuve por parte de mi padre en ese momento y pues también que quedé embarazada, para ese entonces ya tenía 24 años, quedé embarazada y si bien ya no lo practicaba tanto, por decirlo de alguna manera, pues no es algo que de la noche a la mañana se quite y se vaya y ya estoy sanada y ya no pasa nada con mi cuerpo y todo está bien con mi cabeza. Pero cuando yo me entero que estoy embarazada, pues como que, no sé, me cayó un golpe de realidad o de conciencia, no sé cómo llamarlo, de ya no solo te estás afectando a ti, sino puedes afectar a otra persona que no tiene culpa o que no tiene por qué, no tienen por qué caer en esa personita las consecuencias. Entonces yo me empiezo a revisar, en el momento en el que me enteré de que estaba embarazada, como que lo dejé una semana, 2 semanas. Sí tenía estas recaídas porque pues es un trabajo constante, es un trabajo diario, no es algo que se va de la noche a la mañana, pero el hecho de saber que estaba esperando a mi hijo me ayudó bastante y también leer muchísimo, buscar, si bien a lo mejor ya no, para ese momento ya no estaba tomando terapia, pero sí seguía
muy en el medio, leyendo, viendo cómo se cuidaban las mamás, qué requerían, qué vitaminas les hacía falta, como que esa parte me ayudó muchísimo a poco a poco quitarle mi atención, porque ya mi cabeza estaba ocupada en otras cosas. Exacto. ¿Qué le dirías tú a las personas que te están escuchando y que de alguna forma necesitan información veraz sobre el tema? ¿Qué les dirías a ellos? Principalmente que antes de empezar a buscar en internet o en libros o en cualquier plataforma de información, que directamente acudan con un profesional, porque desde mi experiencia yo podría decir, yo busqué ayuda sola al principio porque ya no me estaba sintiendo bien con lo que me estaba pasando, con lo que estaba haciendo, ya no me sentía reconfortada como en su momento y empecé a leer un libro que lejos de ayudarme, digo, al final del día no fue culpa del libro ni responsabilidad del libro, pero a mí yo estaba mal, necesitaba ayuda de un profesional. Lejos de ayudarme, el libro me dio muchísimas más ideas para yo seguir con esto, incluso hacía cosas que ni siquiera se me habían ocurrido. Entonces yo creo que lo importante, si bien acercarse a una persona de confianza, llámese papá, mamá, amigo, quien sea que esté contigo en ese momento, e ir directamente con un profesional, escucharlo de viva voz y ya que el profesional te vaya dando estas herramientas para que tú poco a poco puedas ir saliendo del problema, porque pues sí, a lo mejor lo que lo que yo creí que iba a ser bueno para mí en ese momento, pues me resultó caótico. Entonces, un profesional yo creo que es la mejor opción siempre. Gracias, Cesali. Gracias por compartirnos la información, tu experiencia, que además de que se sabe que conoces del tema, se siente ese mensaje que quieres compartir con las personas que han sufrido o están pasando en este momento por este trastorno, y así también como con las personas, los padres de familia, los maestros que pueden tener cerca jovencitos que pueden estar pasando por esta situación. Te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco mucho los mensajes que en esta entrevista nos dejaste y bueno, esperemos vernos pronto, esperemos que nos compartas más sobre el tema y si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún comentario al respecto, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, pues en Instagram creo que sería la red en la que yo podría estar más pendiente de si alguna persona se siente identificada con mi caso y cree que de alguna manera yo pueda ayudarles. Claro mencionar que yo no soy ninguna experta, pero, pero puedo guiarlos hacia el camino correcto con los profesionales o con la profesional que en este caso eres tú. En Instagram estoy como asali.tans, ahí me pueden buscar y escribir con toda confianza. Gracias, Sally, y también los invitamos a que visiten nuestro Instagram, nuestro Facebook y nos dejen sus comentarios. Gracias, Sally.